a quedarse estancados donde están espiritualmente hablando. Tal vez otros creyentes viven en mejores condiciones que yo, o recibieron una crianza diferente a la mía, o simplemente no tuvieron una vida tan pecaminosa como la que yo viví antes de ser cristiano. Pero mi caso es diferente. Yo estoy condenado a ser lo que soy. Ya yo llegué a donde iba. Y creo que es mejor reconocer mis limitaciones antes que seguir intentando llegar a ser lo que yo no soy y lo que nunca voy a poder llegar a ser. Bueno, eso es fatalismo. Y tal vez no todos lo expresan de esa manera, ¿verdad? Pero esa es la actitud con la que asumen sus vidas cristianas. Estos creyentes tienen una teología basada en sentimientos, en sus experiencias pasadas y no en lo que Dios nos dice en su palabra. Pastores, que ya yo lo he intentado y vuelvo y me caigo. Entonces, ¿para qué volverlo a intentar? Mi experiencia pasada es lo que está determinando cómo yo vivo mi vida cristiana en el presente y cómo yo creo que debo vivir mi vida cristiana en el futuro. Pero yo no debo vivir mi vida cristiana a la luz de mis experiencias. Yo debo vivir a la luz de lo que dice Dios en su palabra. Estos cristianos se sienten atrapados como si no hubiera otra opción para ellos. Ahora, yo espero demostrar en este preditaller que sí hay otra opción si somos verdaderos cristianos, porque Dios nos ha dado todos los recursos que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. Y mañana vamos a hablar acerca de la suficiencia de las Escrituras y vamos a ampliar este tema, pero en esta tarde yo quiero decirles que ustedes no están condenados a quedarse donde están, ni yo tampoco. Solo que no existe ningún atajo en la carrera de la fe, ninguna experiencia mística o emocional que nos lleve a crecer espiritualmente de la noche a la mañana. No, mis hermanos, se trata de un proceso gradual que dura toda la vida por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través de su palabra. Y de ahí la exhortación que nosotros encontramos en nuestro texto en el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pedro. Y allí tenemos en primer lugar un mandato. De hecho, el único mandato que hay en este pasaje que yo leí, y está en el versículo 2, desead. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Notan, mis hermanos, que no se trata de una sugerencia, es una orden. Lo que hace mucho que no pasaron por la escuela saben que la palabra desear aquí está en qué modo imperativo. ¿Y qué indica el modo imperativo? Es un mandato. Es una orden de parte de Dios, de manera que si tú eres un cristiano y en este momento tienes muy poco apetito por la palabra de Dios, Dios te está ordenando aquí a que comiences a desearla más. Dios te lo ordena. Noten que Pedro no nos está diciendo aquí que debemos leer la Biblia o memorizar la Biblia, o estudiar la Biblia, o incluso enseñarle la Biblia a otros. Por supuesto, debemos hacer todo eso. Debemos leer la Biblia, debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos enseñar la Biblia a otros. Pero ¿qué es lo que Pedro nos está ordenando aquí? Que la deseemos. Y ese es el enfoque, ese es el énfasis de mi taller. No es cómo leer la Biblia, no es cómo estudiar la Biblia. Lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que debemos desear la Biblia, desear la palabra de Dios.
Esta palabra transmite la idea de algo que se anhela fervientemente, algo que deseas con tal intensidad que ninguna otra cosa de este mundo sería capaz de satisfacer ese anhelo, el anhelo por la Biblia. Se trata de algo que percibes como una necesidad tan vital como el aire que respiras. De ahí la analogía o la comparación que usa Pedro. ¿Cómo debemos desear la leche espiritual de la palabra? ¿Cómo? Como niños recién nacidos. Y por si acaso, Pedro no nos está diciendo aquí que si tú eres un nuevo creyente, un niño que acaba de nacer en la fe, debe desear la palabra de Dios. No. No importa que tengas 5 meses de nacido o que tengas 80 años como cristiano. Todo creyente debe desear la leche espiritual no adulterada, como los niños recién nacidos desean la leche materna. No es que Pedro esté hablando de nuevos creyentes. No, él está diciendo a todos los cristianos deben desear la palabra de Dios como los niños recién nacidos desean la leche espiritual. Los niños nacen con un dispositivo puesto por Dios que los lleva a desear la leche materna como ellos no desean ninguna otra cosa de este mundo. Porque sus vidas dependen de eso. Por eso alguien decía que los niños vienen de fábrica con un desorden obsesivo compulsivo por la leche materna. Un desorden obsesivo compulsivo. Ellos no quieren otra cosa. Y ustedes ven que da risa porque las madres se preocupan mucho por el color de la frazada con el que ellas envuelven al bebé mientras los lactan. ¿Verdad? Bueno, por lo menos en República Dominicana. Sobre todo si hay visita en la casa y ellas quieren que hasta eso se vea bien, ¿verdad? La frazada. Pero créanme, los niños recién nacidos no tienen ningún interés por la frazada. A ellos no les importa de qué color es, no les importan los animalitos que la abuelita le bordó. Ellos quieren leche. La leche de la mamá. No les interesa otra cosa. Tú le puedes ofrecer un peluche sumamente llamativo, pero ellos no quieren un peluche, ellos quieren leche. Y tienen una alarma horrible para que no se te olvide. Hace mucho oí la historia de un señor que tenía muchísimas deudas. Y alguien le preguntó, ¿y cómo tú duermes por las noches debiendo tanto dinero? Y dice, yo duermo como un bebé. ¿De verdad? Dice, sí, despierto cada 3 horas llorando. Porque eso es lo que hacen los bebés. Los bebés despiertan cada 3 horas. Yo no sé por qué la gente dice dormir como un bebé y los bebés duermen. Eso es como una alarma ahí. Y comienzan grita hasta que la mamá les da la leche. Es un desorden obsesivo compulsivo que tienen los bebés. Bueno, hermanos, Pedro nos está diciendo en este texto que es así como tú y yo debemos desear la Biblia. Oh, wow. Ya como que no da mucha risa, ¿verdad? Pedro nos está diciendo, ¿tú eres un cristiano? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Como los niños desean la leche de la mamá. Dice el salmista en el Salmo 19, versículo 10, que la palabra de Dios era para él más deseable que el oro, que mucho oro afinado, y era para él más dulce, y más dulce que la miel que destila del panal. Y lo mismo expresa el autor del Salmo 119. Algunos creen que el autor del Salmo 119 era Esdras, el escriba. Pero sea quien haya sido el autor del Salmo 119, mis hermanos, este hombre escribió un poema de amor dedicado a la Biblia.
Lean el Salmo 119 con eso en mente y se van a dar cuenta que es un poema de amor. Un hombre enamorado de la Biblia. Y solamente por citar algunos textos del Salmo 119, versículo 16, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Versículo 20, quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72, mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Versículo 97, oh cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 131, abrí mi boca y suspiré porque anhelaba tus mandamientos. Versículo 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Eso es desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y créame, tuve que seleccionar algunos textos del Salmo 119. Ahora, yo sé que el fatalista que hay en ti dice que eso no es posible. Nadie puede darle una orden a mis deseos para que yo desee lo que ahora no deseo. Es como pedirle a un paralítico que camine. Él no puede caminar por más que tú se lo ordenes, porque él tiene un problema que le impide caminar. Bueno, depende de quién se lo ordene. Porque en Juan capítulo 5 nosotros encontramos la historia de un paralítico que tenía 38 años sin poder caminar, pero Jesús le ordenó que caminara. ¿Y saben qué pasó? Él caminó. Así que sí se le puede dar una orden a un paralítico para que camine, depende de quién se la dé. Porque si es Jesús, camina. Y es Dios el que nos está dando la orden de que deseemos su palabra. Esa es la diferencia que hay entre la ley y el evangelio. En el evangelio hay mandamientos, lo mismo que en la ley. La diferencia es que el mandamiento te da, que el evangelio te da los recursos que la ley no te da para que tú puedas obedecer los mandamientos. Esa es la diferencia. Hay un poema de Juan Bunyan que ilustra perfectamente este contraste entre la ley y el evangelio. Voy a traducir libremente el poema, pero en inglés lo que dice es, yo sé que muchos de ustedes conocen inglés, dice, run, John, run, the law commands, but give us neither feet nor hands. Far better news the gospel brings, it bids us fly and give us wings. ¿Qué es lo que dice Bunyan? Corre, Juan, corre, la ley ordena, pero no nos da ni pies ni manos. Una noticia mucho mejor nos trae el evangelio, porque nos invita a volar y nos da alas. Nos invita a volar y nos da alas. No sé cuántos de ustedes han leído las Confesiones de Agustín. Si no la han leído, de verdad deberían leerla. No es un pecado mortal no leerla, es venial, pero deberían leerla. Pero en las Confesiones de Agustín hay una oración que Agustín le hace a Dios. Él le dice a Dios, concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Concédeme lo que mandas y mándame lo que quieras. Somos nosotros los que debemos obedecer los mandamientos de Dios. Somos nosotros los que debemos usar los medios de gracia que Él nos ha provisto para crecer espiritualmente, como leer la Biblia, por ejemplo. Pero de antemano nosotros sabemos que no vamos a poder avanzar ni un solo paso en nuestra vida cristiana si no es en dependencia del Espíritu Santo. Así que no te quedes paralizado donde estás. Reconoce tu impotencia delante de Dios, pero clama por su ayuda y amparado por la fe en sus promesas, sigue corriendo. Señor, yo no tengo en este momento mucho apetito por leer tu palabra. Díselo al Señor. De hecho, Él ya lo sabe porque Él conoce tu corazón.
Señor, yo no tengo mucho apetito en este momento por leer tu palabra, al menos no con ese desorden obsesivo compulsivo con el que los niños recién nacidos desean la leche de su mamá. Pero yo te ruego, Señor, que abras mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley, porque esa es una de las cosas que te van a llevar a desearla más. Cuando tú veas las maravillas que están encerradas en este libro, Señor, yo te ruego que me lleves a anhelarla más que a millares de oro y plata. Mientras tanto, Señor, por la fe yo voy a leer tu palabra, aunque ahora no la desee. Porque yo sé que es por medio de ella que tú vas a hacer la obra en mí de desearla. O sea, fíjate lo que estoy diciendo. No te estoy diciendo, bueno, pues quédate sin leer la Biblia, dedícate a orar hasta que te venga el deseo. No. Lo que te estoy diciendo es, confiésale a Dios tu deseo, digo, tu falta de deseo, pídele que te haga desearla y comienza a leerla, porque es a través de la lectura de su palabra que Dios te va a dar el deseo por la Biblia. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado del texto. Pedro no se limita a darnos una exhortación o un mandamiento para que deseemos la Biblia, la leche espiritual no adulterada, sino que también nos da una muy buena razón para hacerlo. Si ustedes notan el versículo 1 del capítulo 2, dice, desechando, ¿qué? Pues, desechando pues. ¿Ustedes recuerdan lo que decía Josías esta mañana de que porque la Biblia es inspirada, cada palabra cuenta? Bueno, aquí hay un pues que no está de más. De hecho, no sé cuántos de ustedes tienen la Biblia de las Américas. ¿Quiénes tienen aquí la Biblia de las Américas? Ok, ¿cómo comienza el capítulo 2? Porque no comienza de esta forma. ¿Cómo comienza? Por tanto. Exacto, comienza con un por tanto. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que Pedro va a decir ahora acerca del deseo que debemos tener por la palabra está conectado con lo que él ha venido diciendo antes. Por eso yo comencé a leer desde el versículo 22 del capítulo 1, porque ese es el contexto del pasaje. ¿Qué dice Pedro? Versículo 22 del capítulo anterior. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos o habiendo nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por tanto, desechando toda malicia, ¿ven el punto? La conexión. Fue por el poder de la palabra que Dios impartió en nosotros una nueva vida, dice Pedro, al punto de ser capaces de amarnos unos a otros con un amor sincero de hermanos. O sea, la palabra de Dios es tan poderosa que a través de su palabra nuestros corazones fueron purificados, nuestros corazones fueron libertados de la esclavitud del pecado, fueron libertados del orgullo, fueron libertados del egoísmo. ¿No es eso lo que nos impide amar a los demás? Bueno, Pedro dice, fue por la palabra que ustedes fueron purificados de esa manera, para que se puedan amar. Dice en Santiago capítulo 1 versículo 18, en el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. El nuevo nacimiento se produce por la palabra. ¿Qué debemos hacer ahora? Alimentarnos de esa misma palabra que nos dio vida. Esa misma palabra por la cual fuimos transformados. Alguien decía, la madre de la criatura es también la amamantadora de ella, ¿no es así? La que pare el niño es la que la amamanta. Bueno, ¿quién te parió?
Te parió Dios, ¿por medio de qué? Por medio de su palabra. Eso es lo que Pedro está diciendo. Fuiste engendrado por la palabra, amamántate de la palabra. Ahora tienes que seguir alimentándote por esa misma palabra, porque este libro no es un mero registro de las cosas que Dios hizo por nosotros o que Dios habló en un pasado distante. No, mis hermanos, esta es la palabra viva exhalada por el Dios vivo. Por eso es que constantemente nosotros encontramos expresiones en la Biblia como, por eso es que dice el Espíritu Santo, no dice dijo, dice el Espíritu Santo. Como en Hebreos capítulo 3, versículo 7 creo, como dice el Espíritu Santo. Todavía lo sigue diciendo. Esta palabra sigue hablando hoy como cuando se pronunció por primera vez. Es una palabra viva. Y ya oyeron ustedes hablando de la inspiración bastante hoy. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra exhalada de Dios. Es por eso que este libro es eficaz, porque está vivo. Increíble. Bueno, iba a usar esa ilustración mañana, pero bueno, ya, ni modo. ¿Saben que leí recientemente que una sociedad de ateos en Estados Unidos estaba haciendo fuerza porque sacaran la Biblia de los hoteles? La Biblia de los Gedeones. Y la pregunta mía es, ¿y por qué los ateos quieren que saquen la Biblia de los hoteles? ¿Será porque ellos creen que ella es capaz de convertir a la gente? Parece verdad como que los ateos tienen más fe en la palabra que muchos cristianos. Ellos le tienen miedo a este libro, a lo que este libro puede hacer, y por eso quieren sacarlo de las escuelas, quieren sacarlo de los hoteles, quieren sacarlo de todas partes. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. La palabra de Dios está viva. Este libro está vivo. Es un libro poderoso. O el texto que citó nuestro hermano Carballosa ahora, dice, por eso también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, 1 Tesalónica 2:13, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, dice, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, estoy leyendo de las Américas, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis, hace su obra. Es una palabra viva. Dios sigue hablando hoy a través de su palabra para transformar la vida de aquellos que la reciben por medio de la fe. Esta es una palabra que nunca perderá su poder de transformar. Sigue diciendo Pedro en el capítulo 1, porque toda carne es como hierba, versículo 24, toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Por tanto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. La misma palabra que Dios usó para darnos vida es la misma que Él usa para sostener y fortalecer esa nueva vida. Y aunque el texto no lo menciona explícitamente, la persona divina que hace eso es el Espíritu Santo por medio de la palabra. Noten cómo Pedro comienza su primera carta, versículo 1, del capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Es el Espíritu Santo el que hace esa obra por medio de su palabra. De manera que si tú quieres ver a Dios obrando en tu vida, si tú quieres que Él se manifieste en tu vida, sumérgete en este libro. Porque es aquí y no en ningún otro lugar donde Él se manifiesta. Yo escucho personas
personas en el pueblo evangélico que quisieran tener alguna experiencia espectacular para poder sentir la presencia de Dios. No, ¿tú quieres encontrarte con Dios? Búscalo aquí. Oye, que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Tú quieres encontrarte con Dios, búscalo en este libro. Aquí es donde Dios se revela. Ustedes recuerdan aquella famosa escena cuando Elías manda a matar a los profetas falsos de Baal y él mismo sale huyendo al monte Carmelo y se esconde de la furia de Jezabel. Y dice que el Señor se le aparece en el primer libro de Reyes, capítulo 19. Escuchen lo que dice a partir del versículo 11. Y he aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. A los que les encanta la cosa, no, ahí no estaba Dios. Y tras el viento un terremoto, ahí sí. No, Jehová tampoco estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, ahí sí, fuego es lo que queremos. No, Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Se dan cuenta? El Señor no estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Él estaba en el sonido susurro apacible de su voz. Dios se manifiesta en su palabra, Él actúa por medio de su palabra, Él se revela en su palabra, Él allí nos da a conocer lo que Él ha hecho, hace y hará a nuestro favor. Es por eso que esta palabra no solo alimenta, es una palabra que deleita. Vean una vez más el versículo 3 del capítulo 2 de Primera de Pedro. Dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y podemos traducirlo también: ya que habéis gustado. No es que lo pone en dudas, es una cláusula en griego que se puede traducir como algo afirmativo. Ya que habéis gustado de la bondad del Señor. ¿En qué ustedes creen que Pedro estaba pensando? ¿Qué texto bíblico del Antiguo Testamento creen ustedes que Pedro estaba pensando cuando escribió eso? Pueden decir el texto, aunque no sepan la calle ni el número de la casa. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. Salmo capítulo 34, versículo 8. Probablemente Pedro estaba pensando en eso. Gustad, probad que Dios es bueno, es dichoso el hombre que confía en un Dios tan bueno como nuestro Dios. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿En qué lugar nosotros podemos saborear la bondad del Señor? Porque Pedro y el salmista están diciendo: vengan y saboreen la bondad del Señor para que puedan confiar en Él. La pregunta que estoy haciendo es: ¿dónde nosotros podemos saborear la bondad del Señor? En la palabra de Dios. ¿Dónde fue que nos enteramos de que nuestro Dios nos había elegido para salvación desde antes de la fundación del mundo? Nos enteramos en su palabra. ¿En qué lugar fue que llegamos a conocer el carácter de Dios, al cual habíamos ofendido con nuestros pecados, pero también el plan que Él diseñó para poder darnos su justicia sin pasar por alto nuestra culpabilidad? ¿Dónde aprendimos eso? ¿En la Biblia? ¿Dónde podemos conocer las preciosas y grandísimas promesas de las que se nos habla en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 3 y 4? Dejándonos ver en cada una de esas promesas la ternura de su bondad para con nosotros si somos sus hijos. ¿Dónde sabemos eso? ¿O dónde podemos saborear eso? En su palabra. Así que es una leche que alimenta
pero es una leche que deleita. Es una leche que deleita. Miren, mis hermanos, nosotros deberíamos leer la Biblia todos los días. Todos los días. Pastores, que yo no tengo tiempo. Ok, déjame decírtelo tiernamente, no mientas. No mientas. Dice John Piper que él cree que Dios movió las cosas para que se inventara el Facebook y el Twitter para demostrar en el día del juicio que no era verdad, que no había tiempo para leer la Biblia y orar. No mientas. No hay tiempo. Lo que pasa es que el tiempo para leer la Biblia no se encuentra. Se hace en tu agenda. Tú tienes que apartar el tiempo para leer tu Biblia. Y debes hacerlo todos los días. Porque nosotros necesitamos este alimento todos los días. Nadie en su sano juicio dice, voy a comer una vez al mes. Eso sí, el día que coma me voy a dar un atracón. No. Tú comes todos los días, 3 veces al día. Bueno, tú debes leer la Biblia todos los días. De verdad, todos los días. Si se puede leer la Biblia todos los días, se puede. Pero no lo hagas pensando que si no lees la Biblia, ese día te va a caer un rayo del cielo. No es por esa razón que tú debes leer tu Biblia todos los días. No leas la Biblia por el temor de que si no la lees, Dios te va a castigar o ese va a ser un mal día para ti, todo te va a salir en contra. No. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor a Jesucristo. Nosotros leemos la Biblia cada día para conocer mejor el diamante del Evangelio, que tiene demasiadas aristas y hay que verlo por todos lados para entenderlo cada vez mejor. ¿Saben para qué? Para que Cristo sea cada vez más precioso para nosotros. Es por eso que debemos leer la Biblia. Porque toda esa bondad que nosotros hemos gustado de parte de Dios y que se encuentran en su palabra, han venido a ser nuestras únicamente por causa de Él. Me encanta como lo dice Pablo en el capítulo 1 de la segunda carta a los Corintios. Noten lo que dice en el versículo 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. No pierdan de vista la coma. Pablo no está diciendo que todas las promesas de Dios son en el sí, en el amén. No, en Él sí, coma, y en Él, amén, en quien todas las promesas de Dios son sí y amén, en Cristo Jesús. Sin Cristo nosotros no tendríamos derecho a apropiarnos de ninguna promesa bíblica. Así que cada vez que tú leas una promesa en la Biblia, aunque esté en el Antiguo Testamento, piensa en Jesús. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Wow, qué hermoso. Bueno, esa promesa no es para ti si tú no estás en Cristo. Y por lo tanto, esa promesa habla de Cristo. Cualquier promesa que haya en la Biblia son en Él sí y en Él amén. Por lo tanto, ¿por qué tú debes leer la Biblia todos los días? Para enamorarte más de Jesús, que hace posible que Dios te trate con bondad y no con juicio, ya que habéis gustado la benignidad del Señor, la bondad del Señor. Por eso es que debes desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, porque esa bondad la gustas aquí es donde se gusta esa bondad. Porque es aquí que nos muestran a Cristo como el mediador que hace posible que todas las promesas de Dios sean sí y amén para nosotros. Así que ya hemos visto dos cosas. Hemos visto la exhortación o el mandato, desead como niños recién nacidos. La razón, ya que habéis gustado la bondad del Señor y la gustaste aquí.
Pero veamos ahora, en tercer lugar, los obstáculos. Los obstáculos. Hay algunas cosas que estropean nuestro apetito por la Biblia. Y lo encontramos en el versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos. Aquí está el problema. Ven, el problema no es falta de tiempo. No, el problema está en el versículo 1. Desechen esto. Y la palabra que se traduce aquí como desechar da la idea de quitarse algo de encima, como cuando uno se quita una ropa sucia, una ropa contaminada. El tiempo del verbo que Pedro usa aquí nos muestra que se trata de una acción enérgica, una acción determinante. Desecha de una vez por todas esos pecados que están destruyendo, que están estropeando, que están minando tu apetito por la palabra de Dios. Desecha esos pecados. Ahora, quiero ponerlos a pensar y así me siento más tranquilo con mi conciencia de que de verdad fue un taller y no que estaba predicando. Déjenme hacerles una pregunta. Sí, porque entonces ustedes van a salir afuera y le van a decir, mi taller estuvo buenísimo, había hasta diapositiva y el mío no tiene nada de eso. Entonces déjenme por lo menos decir eso. Ok, vean el texto. Otra vez, léanlo, véanlo en su Biblia, versículo 1. ¿Ustedes notan algo interesante en esa lista de pecados que Pedro, sí, primera de Pedro capítulo 2, versículo 1? ¿Ustedes notan algo en esa lista de pecados? Hay varias cosas en esa lista de pecados que yo quiero que ustedes noten y quiero que me respondan los que hayan notado algo. No, pero de la lista en sí, entera, ¿qué ven ustedes en la lista como un todo? Esa es la pregunta, perdonen que usted no hice la pregunta correctamente. Bueno, son pecados, obviamente. Oh, perdón, ¿cómo fue? Todos los pecados que están ahí son relacionales. Hay un montón de pecados que Pedro ni menciona. Esta lista no es exhaustiva. Todos los pecados de los que Pedro está hablando allí son relacionales. Todos tienen que ver en nuestro trato unos con otros. Por ejemplo, ahí no se habla del adulterio, no se habla del homicidio. Bueno, el homicidio es contra otro, pero no se habla ahí de eso. Son pecados relacionales. Pecados que atentan contra el amor. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de decir que la palabra de Dios purificó nuestras almas para el amor fraternal, no fingido, de manera que ahora nosotros formamos parte de una comunidad de santos donde nos ayudamos mutuamente, porque resulta que el crecimiento en la piedad no se hace solo. Nosotros necesitamos una comunidad para amar la palabra y para obedecer la palabra. Y ahora Pedro nos está diciendo, cuídate de esos pecados que te alejan de la iglesia, cuídate de esos pecados que te alejan de la comunidad de santos, porque esos mismos pecados te alejan de la Biblia. Porque Dios te salvó para que tú seas parte de una comunidad. La vida cristiana no puede vivirse en soledad. De manera que nosotros podemos englobar todos esos pecados en uno solo. No actúen en ninguna manera que sea contraria al amor fraternal. ¿Saben por qué? Porque eso afectará nuestro apetito por la palabra. Cuando tú tienes problemas relacionales, también tienes problemas con el Señor. Y ya tú no quieres ir a su palabra. Porque la Biblia te manda que te arregles con tu hermano, que perdones, que no tengas amargura. La Biblia te manda todo eso. Entonces es difícil uno tener problema con la gente y meterse en este libro. Échense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 32. Pastores, que yo no la puedo perdonar. No, otra mentira, tú no la quieres perdonar, eso es diferente. Entonces tú no puedes amar este libro y estar con problemas con todo el mundo, no puedes. Eso va a minar tu apetito por la Biblia.
Ahora, ¿no tienen algo interesante o algo más interesante aquí? Así como estos pecados arruinan nuestro deseo por la Biblia es el único antídoto que puede equiparnos para luchar adecuadamente contra esos pecados. O sea, esta leche espiritual no adulterada contiene todos los anticuerpos que necesitamos para luchar eficazmente contra los virus pecaminosos que atacan constantemente nuestra vida cristiana y sobre todo nuestra relación con los demás. En la misma medida en que saboreemos la bondad de Dios en Cristo revelada en las Escrituras, en esa misma medida será más fácil para nosotros luchar contra esos pecados que destruyen nuestra relación con los demás y nuestro deseo por la Biblia. Mira, si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su palabra, te será más fácil luchar contra la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Repito eso. Si tú estás atesorando a Cristo por lo que estás aprendiendo de Él en su palabra, te será más fácil desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia y la difamación. Vean el capítulo 1, y voy a leer un pasaje un poco largo, pero noten lo que dice Pedro en el versículo 3 del capítulo 1, hasta el versículo 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia. A todo el mundo le encanta la palabra herencia. Murió el tío rico. Bueno, no me voy a alegrar, pero me dejó una herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Wow, qué pasaje. Pregunta. ¿Qué tiene que envidiarle a los demás una persona que ha sido hecha coheredera con Jesucristo y que está experimentando aquí y ahora ese gozo inefable y lleno de gloria del que Pedro está hablando ahí? Piénsenlo. Una persona que de verdad se está alimentando de lo que dice ahí. ¿Cómo? ¿Y qué tú le vas a envidiar a otra persona? ¿Qué malicia vas a tener? La malicia de la que Pedro habla aquí es el deseo no solamente de tener lo que el otro tiene, sino de que él no tenga lo que yo no tengo. Somos bárbaros. Es increíble la maldad que hay en el corazón humano. No sé si han oído ese cuento indio, pero hay un cuento indio de un genio, ese genio que se aparece y le dice al tipo: pídeme un deseo, no tres, uno. Pídeme un deseo, lo que yo quiera, lo que tú quieras. Pero te advierto que lo que tú me pidas, al vecino le voy a dar el doble. O sea, que si yo te pido $1.000.000, al vecino le doy 2. Una mansión, 2 mansiones al vecino. No, si es así, déjame pensarlo. Finalmente el tipo le dijo: déjame ciego de un solo ojo. Óigame. Es que mire,
somos envidiosos. Nos molesta que el otro tenga lo que yo no tengo. Ahora, de verdad, y no me digan, no, pastor, yo desde que me convertí nunca he envidiado a nadie. Mentiroso, eso no es verdad. Pero lo que pasa es que la envidia es tan sucia que a la gente no le gusta reconocerla. Hermanos, una persona que está meditando en la Biblia y está viendo el diamante del Evangelio y todo lo que Dios nos ha provisto en Cristo, va a desechar toda malicia, engaño, hipocresía. Ven el punto, desead como niños recién nacidos, pero antes desecha todo aquello. Para que puedas desear la leche espiritual. Pero hay algo más en el texto que ya hemos mencionado, pero que ahora vamos a enfocar de manera más particular, aunque brevemente. Perdona, ¿a qué hora fue que empezamos? No, en serio, no es relajo. ¿Ah? ¿Y a qué hora que tenemos que? A las 5 que tenemos. Ah, no, estamos bien, estamos bien. Ok. Ya vimos, ¿qué vimos? La exhortación del texto, desead como niños recién nacidos. La razón, fuiste engendrado por la palabra, desea la palabra, los obstáculos. Ahora veamos el resultado. ¿Qué sucederá si en dependencia del Espíritu Santo luchamos por desechar de nuestra vida los pecados que se mencionan en el versículo 1, mientras nos alimentamos apropiadamente de la leche espiritual no adulterada? ¿Qué va a pasar? Vean otra vez el versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Todos nosotros sabemos que el nacimiento es apenas el comienzo de una vida, que ahora debe desarrollarse hasta alcanzar la madurez. Bueno, lo mismo ocurre con la salvación. Todo verdadero creyente es alguien que ha experimentado el nuevo nacimiento por medio del poder de la palabra de Dios, pero la conversión es apenas el comienzo, dice Pedro. Ahora debemos crecer para el pleno desarrollo de nuestra salvación. Dios tenía un propósito en mente cuando nos salvó, y la única manera de seguir avanzando hacia ese propósito es a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros por medio de su palabra. Esta es la espada del Espíritu. Dios el Espíritu obra por su palabra. ¿Cuál es el propósito que Dios tenía en mente cuando nos salvó? ¿Cuál era? Pero formarnos a la imagen de Cristo. ¿Recuerdan Romanos 8:28? Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, para que no confundan el bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál es el propósito? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, de modo que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito para el cual todas las cosas obran es para hacernos como Jesús. Ese es el bien. No es que seas millonario, no es que tengas siempre salud. No, es que seas como Jesús. Ese es el bien. Porque fue con ese propósito que el Señor nos escogió. He usado esta ilustración muchas veces, pero no encuentro otra mejor. Una vez le preguntaron al gran escultor renacentista Miguel Ángel. Él estaba con un bloque de mármol enorme, iba a esculpir un caballo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las obras de Miguel Ángel, aunque sea en foto, pero de verdad que parece que tienen vida. Y alguien le preguntó, ¿cómo tú puedes sacar un caballo de ese bloque de mármol? Y Miguel Ángel le respondió, es muy fácil, yo le quito todo lo que no se parece al caballo. Bueno, ¿saben qué es lo que Dios está haciendo? Dios nos toma así en bruto y nos salva.
No te estoy diciendo que tú eres bruto, sino que tú eres como esa piedra bruta, no trabajada, y ahora Dios va a tomar el cincel y va a comenzar a golpearte para quitarte todo lo que no se parece a Jesús. Ese es el propósito. Ahora, ¿cómo yo avanzo hacia el propósito de ser cada vez más como Jesús? Bueno, el apóstol Pablo responde esa pregunta en 2 Corintios capítulo 3 versículo 18, mirando nosotros todos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Contemplando su gloria, somos transformados de gloria en la misma medida en que tú admiras a Cristo, te pareces a Cristo, porque tú te conviertes en aquello que admiras. ¿Por qué ustedes creen que las personas imitan a los artistas? ¿Por qué quieren comprar donde ellos compran, usar la ropa que ellos usan? ¿Por qué? Porque tú te conviertes en lo que admiras. Bueno, si tú admiras la gloria de Cristo, te vas a parecer cada vez más a Él. Mirando su gloria, somos transformados de gloria en la misma imagen. Ahora la pregunta es, ¿y dónde nosotros vemos la gloria de Jesús? En la palabra de Dios, en el Evangelio. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es en el evangelio donde brilla como en ningún otro lugar la gloria de Jesús. Bueno, es por eso que nosotros debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. El raquitismo espiritual no es una opción. Pedro concluye su segunda carta diciendo que creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es una opción. Y eso solo puede suceder a través de una dieta regular y constante de la leche espiritual no adulterada. Ningún creyente puede darse el lujo de dejarse alimentar regularmente de la palabra de Dios, así como ningún bebé puede dejar de beber la leche de su mamá o algún sustituto. Solo que en este caso no hay sustituto, porque esta es la única Biblia. La nueva vida en Cristo comenzó con la palabra, se sostiene y se fortalece con esa misma palabra. No existe otro medio. Necesitamos ver a Cristo en la palabra para deleitarnos en Él, para crecer en nuestra admiración por Él, porque es así como somos transformados de gloria en la semejanza suya. Pero cuando nos estancamos en el conocimiento de la Biblia, perdemos de vista a Cristo. ¿Y saben qué pasa? La Biblia pierde su fascinación. Este libro es fascinante, de verdad, este libro es fascinante. Pero este libro solo es fascinante si tú puedes ver a Cristo aquí. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural, es decir, el hombre tal como sale del vientre de su madre, el hombre que todavía no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pablo dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:3 Pablo dice de manera más explícita que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El hombre incrédulo está espiritualmente ciego y con una ceguera que es 1000 veces peor que la física.
porque ni siquiera le permite darse cuenta de que él está ciego. Él cree que ve, pero no ve. Y ese es precisamente el tema de la porción del Evangelio de Marcos que estudiaremos en esta mañana. Marcos capítulo 8, vamos a estar viendo los versículos 1 hasta el 26. Es un pasaje muy extenso, por lo que no vamos a detenernos en cada uno de los detalles que aparecen allí, pero aún así, mis hermanos, vale la pena entender esta porción del Evangelio de Marcos como un todo para poder ver el hilo de pensamiento que corre a través de esta sección del Evangelio. Este capítulo comienza con un incidente similar al que nosotros vimos hace varias semanas atrás en el capítulo 6 de Marcos, cuando el Señor alimentó a una gran multitud con 5 panes y 2 peces. Por eso hemos titulado esta primera escena una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos en los versículos 1 al 9 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos? Una lección repetida para un grupo de alumnos de lento aprendizaje. Marcos capítulo 8 versículos 1 al 3. En aquellos días, es decir, que Marcos está conectando lo que él ha venido describiendo del ministerio de Jesús en esa región llamada Decápolis, al otro lado del Jordán. Dice: en aquellos días, cuando de nuevo había una gran multitud que no tenía que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los despido sin comer a sus casas, desfallecerán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. El Señor Jesucristo se encuentra todavía, como decía hace un momento, en esta región de Decápolis con sus discípulos, un territorio poblado mayormente por gentiles. Y Marcos nos dice que una vez más, de nuevo, dice en el versículo 1, se reunió en torno a él una gran multitud que no tenía que comer. ¿Cuánto desearíamos los pastores siempre tener congregaciones así? ¿Ustedes se imaginan? 3 días aquí predicando la palabra y que a ustedes se les olvide que no tienen que comer. Eso sería fantástico. Pero después me desperté. Estas personas, es que yo quiero que ustedes noten esos pequeños detalles que aparecen en el Evangelio de Marcos. Estas personas, mis amados hermanos, se habían absorbido tanto en las enseñanzas de Jesús durante 3 días que aparentemente no se habían dado cuenta que sus provisiones se habían comenzado a agotar y ellos estaban en un lugar desértico, así que era una situación desesperada. Y Marcos dice que eso movió al Señor a compasión. Y la palabra que se usa aquí, la palabra griega, significa literalmente que a Jesús se le removieron las entrañas. Algunos habían venido desde muy lejos, por lo que no iba a ser fácil para ellos encontrar provisiones, y Jesús sabía que ellos podían colapsar en el camino. Eso es lo que significa literalmente la palabra desfallecer en el versículo 3. Jesús sabía que ellos iban a colapsar si se iban a sus casas. Y mis hermanos, ¿saben lo que eso nos enseña? Que el Señor Jesucristo es un Salvador compasivo. Él no se conmueve únicamente por nuestros problemas espirituales y eternos. Él también está consciente, Él también está atento a nuestros problemas terrenales y temporales. Él no es indiferente al hambre, Él no es indiferente a la enfermedad, y eso lo vemos una y otra vez en los evangelios. Su corazón es movido a misericordia ante todo tipo de necesidad, ante todo tipo de sufrimiento. Ahora, lo interesante que nosotros vemos en este pasaje es que Él quiere desarrollar en los suyos, es decir, en ti y en mí, esa misma clase de compasión, esa misma clase de misericordia.
Y es por eso que en el versículo 2 el Señor comparte su inquietud con los discípulos. Le dice, tengo compasión de la multitud. Y de paso es la primera vez y la única vez en los evangelios donde se dice eso del Señor, de la boca del Señor mismo. O sea, los evangelistas dicen que Él tenía compasión, pero ahora es Cristo el que está abriendo su corazón y dice, tengo compasión. Tengo compasión por esta multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Él comparte esta inquietud con los discípulos, pero mis hermanos, como sucede muchas veces, donde Jesús ve una oportunidad, nosotros vemos un problema. Y cuando vemos el problema, perdemos la oportunidad. ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Versículo 4. Sus discípulos les respondieron, ¿y dónde podría alguien encontrar lo suficiente para saciar de pan a estos que están aquí en el desierto? De verdad que hay momentos que uno está leyendo los evangelios y uno saca exclamaciones. Yo no sé tú, pero a veces yo digo, ¿what? Déjame hacerte una pregunta. Si tú hubieras estado allí en ese momento, ¿cuál habría sido tu respuesta a los discípulos? Imagínate, ¿te acuerdas la serie El Túnel del Tiempo? Algunos se acordarán. Bueno, imagínate que tú puedes tomar el túnel del tiempo y llegar a ese momento particular con el conocimiento que tú tienes ahora de los evangelios, y más particularmente con el conocimiento que tienes del evangelio de Marcos, y escuchas a los discípulos hacerle esta pregunta a Jesús: ¿de dónde vamos a sacar comida para que coman todos estos? ¿Qué tú les habrías respondido? Bueno, yo no sé tú, pero probablemente yo les hubiera dicho, ¿cómo que de dónde? De ese Señor de gloria que puede multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces y convertirlos en un banquete. Jesús puede hacer eso. Bien, esa es la respuesta correcta. Pero ¿saben qué, mis amados hermanos? Yo me temo que de haber estado allí, lo más probable es que tú y yo habríamos reaccionado exactamente como ellos lo hicieron. Exactamente. Tenemos un serio problema, tú y yo tenemos un serio problema para aplicar lo que conocemos del Señor. Cuando estamos en un momento difícil, cuando estamos en medio de la prueba, cuando estamos en medio del dolor, se nos olvidan los principios bíblicos, se nos olvida la teología. Pero ya hablaremos de eso dentro de un momento. Ahora, lo sorprendente de esta historia, mis hermanos, es que el Señor no desecha a sus discípulos por causa de su torpeza, y eso es una buena noticia, sino que con toda paciencia les repite la misma lección que le había dado en el capítulo 6, versículo 5. Y Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Y ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en el suelo, y tomando los 7 panes, después de dar gracias, los partió y los iba dando a sus discípulos para que los pusieran delante de la gente, y ellos los sirvieron a la multitud. También tenían unos pocos pececillos, aparentemente sardinas, y después de bendecirlos, mandó que estos también los sirvieran. Todos comieron y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas. Los que comieron eran unos 4,000, y los despidió. Marcos no nos dice cómo fue que operó el poder de Jesús para hacer este milagro, y eso es algo que siempre me lo he preguntado. ¿Sería que al partir el pan crecía el otro pedazo? ¿O sería que en la canasta donde estaban los 7 panes y los pocos pececillos comenzaron a aparecer de la nada panes y peces? Nosotros no lo sabemos. Y ¿saben qué, mis amados hermanos? No tiene la menor importancia, porque sea de un modo o de otro, el punto es que el Señor alimentó milagrosamente a un montón de personas con 7 panes y unos pocos pececillos. Es el mismo que en el principio creó de la nada con el poder de su palabra los cielos y la tierra. Él estaba allí ese día, encarnado en persona, y sigue siendo el mismo en el día de hoy.
Un Salvador compasivo y todopoderoso. Marcos dice en el versículo 9 que eran 4,000 personas. Y Mateo, en el pasaje paralelo, en Mateo 15:38, dice que ese cálculo fue sin contar las mujeres y los niños. ¿Cuántas personas habían allí? Probablemente más de 15,000. Y aún así sobraron 7 canastas llenas de comida. Y de paso, mis hermanos, la palabra que usa Marcos aquí para canasta no es la misma que se usa en el pasaje anterior, en el capítulo 6. Esta era una canasta, como nosotros tenemos una fuerte influencia norteamericana. Creo que ustedes van a entender esto. Es un hamper, eso es lo que significa la palabra griega. Es una canasta lo suficientemente grande para que quepa un hombre entero dentro de ella. Es la misma palabra que aparece en Hechos capítulo 9, versículo 25, cuando dice que Lucas, que Pablo tuvo que ser descolgado del muro de Damasco en una canasta. Así que es probable que en esta ocasión hayan recogido más panes y más peces que en el milagro anterior. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de esta escena? Que nuestro Dios tiene el poder para proveer para todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Pablo en Filipenses 4. Él es un Dios confiable, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios compasivo. Nosotros podemos echar nuestras cargas, podemos echar nuestras ansiedades sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, como dice el apóstol Pedro. Lamentablemente e increíblemente, hay muchos que no quieren a ese Salvador reinando en sus vidas. Y por eso cierran sus ojos a toda evidencia, como vemos en la siguiente escena del pasaje, que yo he titulado Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Palabras de juicio para un grupo de ciegos que no quiere ver. Marcos nos dice en el versículo 10 que inmediatamente después del milagro Jesús se embarcó a la región de Dalmanuta con sus discípulos, donde es confrontado por los fariseos. Versículo 10: y subiendo enseguida a la barca con sus discípulos fue a la región de Dalmanuta. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para ponerle a prueba. Esta fue la última confrontación de Jesús con los líderes religiosos de Israel en la región de Galilea, porque unos días más tarde el Señor iba a dirigirse a Jerusalén y allí sería juzgado, allí sería condenado a muerte. Así que en cierto modo, mis amados hermanos, lo que nosotros estamos viendo aquí en el capítulo 8 del Evangelio de Marcos marcó el principio del fin del ministerio terrenal de Jesús. Y es interesante notar que los fariseos fueron a buscar a Jesús para discutir con él. No fue que se encontraron con Jesús por accidente. Ellos andaban detrás de Jesús. ¿Y saben por qué andaban detrás de Jesús? Porque estos hombres no soportaban el evangelio de la gracia. Ellos andaban detrás de Jesús porque ellos estaban tan absortos en su propia justicia que ellos odiaban el evangelio. El evangelio era un insulto para estos hombres. Y ellos veían a las personas yéndose detrás de Jesús y estaban preocupados y querían desacreditar al Señor delante de todo el mundo, y por eso es que le piden una señal del cielo. ¿Notaron eso? Danos una señal del cielo. Y ese detalle es importante. Los judíos pensaban que Satanás podía imitar los milagros de Dios siempre y cuando se tratara de cosas que ocurrían aquí en la tierra. Pero ellos creían que Satanás no puede imitar los milagros que ocurren en el cielo. Y eso es precisamente lo que ellos están pidiendo aquí.
No vengas con esos milagros que tú haces aquí en la tierra, porque ya sabemos que el diablo puede hacerlos también. Haz algo verdaderamente extraordinario, algo que tenga que provenir directamente del trono de Dios. Detén el sol como hizo Josué en Gabaón, o haz que llueva fuego del cielo como hizo Elías. Eso es lo que nosotros queremos. Una señal del cielo. No venga con un milagrito aquí, no. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esta ridícula petición? Versículo 12. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿por qué pide señal esta generación? En verdad os digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue al otro lado. Mira, si tú vas delante de alguien y le demandas algo y su reacción es un profundo suspiro, déjame decirte algo, puedes estar seguro que lo que sigue no será nada bueno. Ese suspiro de Jesús fue una fuerte reprensión a este grupo de hombres que había determinado rechazarle a él como el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. No importa las evidencias que lo señalaban a él como el Mesías. Ahora, hermanos, para poder entender lo que está sucediendo aquí, es necesario que nosotros vayamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan. No tienen que buscarlo, pero luego del primer milagro de la multiplicación de los panes y los peces, los judíos le hicieron a Jesús una petición similar. Dice en Juan capítulo 6 versículo 30: ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. En otras palabras, Jesús les está diciendo: ¿ustedes creen que Dios autenticó a Moisés porque les dio a comer el maná en el desierto? No, yo soy el verdadero pan que descendió del cielo para darles vida. En una forma todavía más clara, lo que Jesús está diciendo es: ustedes me están pidiendo a mí que les dé una señal y no se están dando cuenta que yo soy la señal. Yo soy la señal. Si ustedes no creen, a pesar de lo que han visto en mí, no van a creer de ningún modo, porque no existe una señal más convincente que yo. Yo soy la señal. Mis hermanos, piensen en esto por un momento. El Dios del cielo se hizo hombre. ¿Ustedes se imaginan eso? El Dios del cielo se hizo hombre. El Dios del cielo vivió una vida perfecta. El Dios del cielo llevó a cabo milagros extraordinarios como la multiplicación de los panes y los peces. Predicó la palabra como nunca nadie lo ha hecho ni lo hará jamás. Y todavía le estaban pidiendo evidencias de que él era un enviado de Dios. ¿Saben por qué Jesús no respondió a la demanda de los fariseos? Porque ellos no necesitaban más pruebas, ellos necesitaban arrepentimiento. Ellos no necesitaban más pruebas. Leí en estos días algo que dijo el famoso ateo pensador francés Voltaire. Él dijo una vez, oigan esto: si aún llegara a suceder que ocurriera un milagro en un mercado abierto ante 1,000,000 de testigos confiables, preferiría desconfiar de mis sentidos que admitir el milagro. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el peor ciego? El que no quiere ver. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Esa es la acusación de Pablo a toda la raza humana en el capítulo 1 de su carta a los romanos. Dios se ha revelado a través de la creación y lo ha hecho de una manera inconfundible, pero el hombre ha decidido detener con injusticia la verdad. El hombre detiene con injusticia la verdad. Él sabe que Dios existe, él sabe que Dios creó los cielos y la tierra, él lo sabe en el fondo de su corazón, pero él pretende vivir como si no lo supiera. Él se hace el tonto. Yo decía, ayer puse un Twitter, sí, yo uso Twitter, un Twitter que decía, no es por ser más inteligente que los incrédulos son incrédulos, es porque son deshonestos intelectualmente. Son deshonestos intelectualmente. En Juan capítulo 3 dice, la luz vino al mundo. Ese es el problema, la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas que la luz. Mis hermanos, eso es trágico. Esta petición ridícula de los fariseos evidenciaba tal dureza de corazón, tal obstinación contra la verdad, que no valía la pena hacer el menor esfuerzo para tratar de convencerlos de lo contrario. Marcos dice que el Señor los dejó y se fue hacia el otro lado del mar. Y mis hermanos, esto no fue un simple traslado de un lugar a otro, esto fue un abandono. Esa es la idea. El Señor es muy paciente, muy paciente. Pero mi amigo, si tú estás aquí sin Cristo, déjame darte una advertencia muy sobria, muy solemne. Hay un momento en que el incrédulo traspasa una línea de no retorno. Una línea conocida únicamente por Dios. Cuando termina toda oportunidad de arrepentimiento, ese día los fariseos cerraron para siempre las puertas de salvación para ellos. Para siempre. Probablemente no volvieron a ver a Jesús nunca más. Esto es trágico. Pero el texto no termina allí. Marcos también nos narra otro incidente que nos revela otro tipo de ceguera espiritual, una ceguera que afecta a los creyentes. Los líderes religiosos de Israel estaban completamente ciegos, estaban voluntariamente ciegos, pero ahora Marcos quiere hacernos ver que los discípulos también tenían un serio problema en su entendimiento de las cosas. Por eso yo he titulado la siguiente escena, unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. Unas palabras de reprensión para un grupo de creyentes con miopía espiritual. El Señor y los discípulos se van en la barca al otro lado del mar, pero Marcos nos dice en el versículo 14 que se habían olvidado de traer panes para todo el grupo. De hecho, Marcos incluye el detalle de que había un solo pan en la barca para 13 hombres, bien comidos, pescadores, hombres que hacían mucha fuerza física. Y nosotros podemos suponer que los discípulos le estaban dando mente al asunto, tal vez preocupados de que Jesús les preguntara por la comida y quedara evidenciado que habían sido unos irresponsables. En ese contexto, el Señor les da la advertencia que encontramos en el versículo 15. Y Él les encargaba diciendo, tened cuidado, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el pasaje paralelo, en el Evangelio de Mateo, se incluye también la levadura de los saduceos.
Así que si tomamos los dos pasajes, Jesús les dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, con la levadura de los saduceos y con la levadura de los herodianos. Estos eran los tres grupos de influencia en la sociedad judía de aquel tiempo. Los fariseos eran los legalistas, aquellos que se querían salvar a través de su obediencia, aquellos que creían ganarse el favor de Dios a través de rituales, a través de su obediencia a los 10 mandamientos. Luego estaban los saduceos. Los saduceos eran los teólogos liberales de aquellos días, aquellos que no aceptaban la inspiración total del Antiguo Testamento. Y luego estaban los herodianos. Los herodianos fácilmente se hubieran postulado en las elecciones en República Dominicana y habrían ganado muchos votos. Eran los secularistas de la época. Ahora, no olviden, hermanos, que los apóstoles eran creyentes, con la única excepción de Judas. Estos hombres lo habían dejado todo para seguir a Cristo, pero aún así el Señor les advierte que se cuidaran de la influencia de estos grupos. Cuídense de esa levadura. Ustedes saben lo que hace la levadura, ¿verdad? Usted pone un poquito de levadura en la masa del pan y esa levadura leuda todo, afecta todo. Bueno, por esa razón la levadura se usa en la Biblia metafóricamente para señalar algo que nos puede parecer pequeño, pero que puede traer una significativa alteración en todo lo que toca. De ahí que la levadura vino a ser un símbolo de aquello que corrompe, de aquello que destruye. Mis hermanos, déjenme decirles algo con todo mi corazón de pastor en esta mañana. Nadie, incluyendo el mismo que está predicando, nadie aquí es inmune al legalismo. De hecho, si tú quieres ver a un legalista, mírate al espejo. Nosotros todos somos legalistas en recuperación. Es increíble cómo escuchamos una y otra vez el mensaje del evangelio y la tendencia del corazón es a querer ganarnos el favor de Dios a través de lo que hacemos. Cuidado con la levadura de los fariseos. Iglesia bíblica del Señor Jesucristo, en el siglo XXI, cuídense de la levadura de los fariseos. Es dañina, es terrible en la vida de un cristiano. Pero cuídense también de la levadura de los saduceos. Cuídense, hermanos, de todas esas voces que están hoy día atacando la infalible palabra de Dios. En estos días alguien nos mandó por WhatsApp un artículo que alguien había escrito y decía, ¿alguien le puede responder a esta persona diciendo que qué están hablando los religiosos basándose en un libro anticuado, en un libro arcaico, cuando los religiosos han demostrado que son unos hipócritas? No me pude contener y puse otro Twitter. No recuerdo exactamente cómo decía, pero era algo como esto. La hipocresía siempre estará presente en todo grupo religioso, pero Jesús sigue siendo la verdad y la Biblia sigue siendo su palabra. Cuidado, hermanos, con la levadura de los saduceos. Cuidado con la levadura de los herodianos. Cuidado, hermanos, con la mundanalidad. ¿Saben que muchas personas, queriéndose cuidar del legalismo, se arrojan en los brazos de la mundanalidad? Y ninguna de las dos cosas son buenas, son terribles para el alma, son levadura que corrompen. Y si no estamos alertas, mis queridos hermanos, si no estamos en guardia, fácilmente podemos ser arrastrados por cualquiera de estos vientos de doctrina, como dice Pablo en Efesios 4. Pero ese no es el punto central de esta historia, así que debo resistir la tentación y no seguir hablando de este tema, porque el punto principal de esta historia es la reacción de los discípulos a la advertencia de Jesús. Versículo 16. Y ellos discutían entre sí que no tenían panes. Hermanos, no pierdas el hilo de la historia para que entiendas lo que está sucediendo aquí. Y por eso es que quise predicar de estos 26 versículos juntos, porque es que están conectados. El Señor acaba de repetir el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, no se olviden eso.
Pero cuando los discípulos se dan cuenta que solo tenían un pan en la barca, comienzan a preocuparse. ¿Alguna vez a ti te ha pasado que tú estás tan preocupado por algo que todo lo que escuchas lo interpretas a la luz de esa preocupación, aunque no tenga nada que ver con eso? Yo creo que eso fue lo que pasó aquí. Los discípulos estaban tan preocupados por el tema del pan que desde que ellos escucharon la palabra levadura no escucharon nada más. Increíble. Miren, mis hermanos, déjenme decirles algo. Nuestras preocupaciones terrenales no se quedan fuera cuando ustedes vienen a la iglesia. Ellas entran con ustedes aquí y se sientan con ustedes aquí en el servicio de adoración. Y si no estamos alerta, nuestras preocupaciones pueden anular el impacto de la predicación de la palabra de Dios en nuestros corazones. Dice en Marcos capítulo 4 versículo 19 que las preocupaciones por las cosas de este mundo ahogan la palabra y la hacen estéril, la hacen infructuosa. Pregunta: ¿cómo podemos combatir eso? Pero yo pienso que la respuesta se encuentra en el pasaje paralelo otra vez en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16 versículo 18 que el Señor introdujo estas preguntas que aparecen en Marcos capítulo 8 diciendo a los discípulos: hombres de poca fe. Esa frase no la incluye Marcos. Hombres de poca fe, ¿por qué discutís entre vosotros que no tenéis pan? Ahí está la clave. El Señor estaba hablando de algo tan serio, pero ellos no pudieron entenderlo por causa de su incredulidad. La preocupación que tenían por la falta de pan no era más que un resultado de su falta de fe. Y esa falta de fe que producía preocupación entorpecía su entendimiento. Versículo 17. Dándose cuenta, Jesús le dijo: ¿por qué discutís que no tenéis pan? ¿Aún no comprendéis ni entendéis? ¿Tenéis el corazón endurecido? El Señor quiere despertar a sus discípulos a la realidad de que un corazón regenerado, un corazón nacido de nuevo, puede padecer cierto grado de endurecimiento, puede padecer cierto grado de insensibilidad espiritual que no nos permite entender ni asimilar la palabra de Dios. Versículo 18. Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Ellos tenían ojos, ellos tenían oídos. Cristo les había abierto los ojos en la conversión, pero no estaban viendo. Déjenme hacerles una pregunta, hermanos. ¿Qué cita bíblica está usando Jesús aquí? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. Isaías capítulo 6. Una cita que Jesús había usado en Marcos capítulo 4 versículo 11 al 12 para decir a los fariseos de su época: por ustedes, dijo Isaías, teniendo ojos no veis, teniendo oídos no oís. Solo que aquel Señor le está aplicando a los discípulos. El Señor les está diciendo: ¿están ustedes reaccionando como los incrédulos? ¿No recordáis, versículo 18, no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y lean el texto con un poco de imaginación. 7. Imagina. ¿Cuánto? 7. Y cuando partí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogiste? Ellos dijeron, en la primera fueron 12, ahora fueron 7. Y les digo: ¿aún no entendéis?
Mis hermanos, cuidado con ser excesivamente duros con los discípulos sin reconocer al mismo tiempo que muchas veces nosotros somos como ellos. Nos resulta tan difícil conectar los puntos. Olvidamos tan fácilmente. Yo estoy seguro que todos ustedes aquí, si son creyentes de años, de cierto tiempo en la fe, seguro que pueden recordar momentos en su vida pasada en los que pasaron por situaciones bien difíciles y en los que Dios de muchas maneras manifestó su fidelidad. Seguro. Yo estoy de eso. Pero entonces viene otro problema. Y olvidamos por completo lo que Él hizo por nosotros en aquella ocasión. Mis hermanos, somos tan lentos para aprender. Pero Jesús es tan paciente para instruirnos. Y me encanta cómo concluye este relato en el Evangelio de Mateo. Dice en Mateo capítulo 16, versículo 12, entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Finalmente entendieron algo. Porque su ceguera era parcial, era temporal, no como la de los fariseos. Por eso hay un pequeño detallito en el versículo 17 y en el versículo 21, un adverbio que no debemos pasar por alto. Aún no comprendéis. Versículo 21, y les dijo, aún no entendéis, todavía no entendéis. Ese todavía nos da esperanza. Todavía no entendéis. El Señor no se cansa. Mis hermanos, aquellos que tienen luz de la palabra de Dios deben anhelar con todo su corazón tener más luz. Deben orar fervientemente. Ustedes recuerdan esa oración de Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 18, luego que Pablo ha dicho, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y va detallando bendición tras bendición tras bendición. Pero cuando llegamos al capítulo, a la mitad del capítulo 1, ¿qué hace Pablo? Orar por los efesios y pedir que el entendimiento de ellos sea abierto, que el entendimiento de ellos sea iluminado, para que nosotros podamos tener una mejor comprensión de todas las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Debemos orar que el Señor abra nuestro entendimiento. Debemos leer las Escrituras. Hermanos, esto es un tesoro. Como decía Salvador en la escuela dominical, esta es la palabra de Dios. Debemos leer, debemos comernos este libro, debemos empaparnos de este libro, debemos conocer las Escrituras. Debemos leer buenos libros que nos ayuden a entenderla mejor. Debemos escuchar la predicación de la palabra con suma atención, en dependencia del Espíritu de Dios, para que la luz de la verdad de Dios despeje las tinieblas que todavía tenemos en el corazón. No te quedes donde estás. No te quedes allí. Necesitas seguir profundizando en tu entendimiento de Dios. Necesitas seguir entendiendo el Evangelio. Necesitas seguir entendiendo cuál es la voluntad de Dios para ti. Pablo ora por los colosenses en Colosenses capítulo 1, versículo 9 al 10, para que crezcáis en el conocimiento, en el entendimiento de su voluntad. No te quedes donde estás. Sobre todo porque tú no estás solo en ese camino. Y eso nos lleva a la última escena de este pasaje, que yo he titulado Un milagro esperanzador. Marcos 8, 22. Llegaron a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocara. Tomando de la mano al ciego. Qué tierno, hermanos. Imagínense esa escena.
al Señor Jesús tomando la mano de este hombre y llevándolo lejos de la multitud. Dice, tomando de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea y después de escupir en sus ojos y de poner las manos sobre él, le preguntó, ¿ves algo? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Entonces Jesús puso otra vez las manos sobre sus ojos y él miró fijamente y fue restaurado y lo veía todo con claridad. Y lo envió a su casa diciendo, ni aún en la aldea entres. Yo no creo que haya sido por casualidad que Marcos incluyera este milagro precisamente en este punto de la historia. Recuerden lo que decíamos cuando empezamos esta serie. Los evangelios son biografías teológicas. Ellos no están narrando cronológicamente la vida de Jesús. Ellos están tomando lo que ellos quieren tomar para darnos una enseñanza. Y es importante entender eso porque la narración de este milagro es exclusiva de Marcos. No aparece en ningún otro de los evangelios. Así que Marcos lo mencionó por una razón, en ese punto. De hecho, este es el único milagro registrado en los evangelios hecho por Jesús en dos etapas. Todos los milagros del Señor fueron instantáneos. Jesús le dijo a Lázaro en la tumba, Lázaro, ven fuera. Y de inmediato salió de la tumba y no medio vivo. Salió completamente vivo. Instantáneamente. El Señor calmó el mar en tempestad de una sola vez. Cada milagro fue así. Excepto la sanidad de este ciego en Betsaida. ¿Por qué el Señor sanó a este hombre en dos etapas? Bueno, antes de responder esa pregunta, veamos brevemente el milagro. Brevemente, unas personas se acercan a Jesús trayendo a un ciego. Les ruegan que lo sane. El Señor, ya vimos, lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea, probablemente para no hacer de esta sanidad un espectáculo. Jesús quería tratar con este hombre de una manera muy personal. Y una vez se aleja de la multitud, el Señor hace algo bien extraño. Niños, este fue Jesús, no hagan eso con otros. Como dicen a veces los anuncios de cosas peligrosas, no intenten hacer esto en casa. ¿Qué hizo el Señor? Escupió los ojos del ciego. De hecho, ya nosotros habíamos visto que el Señor había hecho algo similar en Marcos capítulo 7 cuando sanó a un tartamudo. Probablemente, recuerden, este hombre está ciego. El Señor quería que él percibiera de una forma tangible, algo va a pasar con mis ojos. Así que el Señor escupe los ojos del ciego y lo toca con su mano. Y así el ciego puede depositar su fe en él. Algo va a pasar. Jesús le pregunta, ¿tú ves algo? Y él dice, veo los hombres, pero como árboles que caminan. En otras palabras, él había comenzado a ver, pero todavía su visión era borrosa, la sanidad era incompleta. Así que el Señor pone las manos sobre sus ojos una vez más. Y me encanta, dice que su visión fue restaurada y que lo veía todo con claridad. Esa palabra que se traduce como claridad es una palabra compuesta del griego que significa ver de lejos con toda nitidez. 20. La saliva de Jesús fue un láser y sanó a este individuo. Ahora bien, otra vez, hermanos, ¿por qué Jesús sanó a este ciego en dos etapas?
Bueno, muchos comentaristas, y yo estoy completamente de acuerdo, entienden que Cristo quería hacerle ver a los discípulos en una forma gráfica el problema de visión que ellos tenían. Ellos necesitaban seguir avanzando en su proceso de entendimiento. Recuerden la pregunta del versículo 17: ¿es que aún no comprendéis ni entendéis? Versículo 18: teniendo ojos no veis. La visión de los apóstoles era como la de este hombre al principio. Ellos habían recibido visión espiritual cuando se convirtieron en el Señor, pero todavía era borrosa. Ellos veían las realidades espirituales como árboles que caminan. Estos hombres necesitaban crecer en su entendimiento. Y este milagro era una especie de ilustración viviente, no solo de su necesidad, sino de la obra que Jesús iba a seguir haciendo en ellos. Hay mucho que aprender, hermanos, y mucho que creer. Importante eso. Hay mucho que aprender y mucho que creer. El conocimiento teórico no sirve de nada aquí hasta que no lo aplicamos en el momento de las pruebas, hasta que no lo aplicamos en medio de las dificultades de la vida. Los discípulos vieron al Señor multiplicar panes y peces. Yo estoy seguro que si alguien les hubiera dado un examen teológico inmediatamente después del milagro y hubiera una pregunta: ¿es Jesús capaz de alimentar a un montón de personas con unos cuantos peces? Todos los apóstoles hubieran sacado 100 en el teórico. Pero cuando se subieron en la barca y se dieron cuenta de que habían olvidado el pan, entraron en pánico. El creador de los cielos y de la tierra estaba en la barca. El que puede crear panes del aire estaba allí. Pero ellos estaban en pánico. Honestamente, mi hermano, tú no te ves retratado en ese cuadro. Ay, porque yo me he visto allí tantas veces que me avergüenza. Pero gracias al Señor por su paciencia. Gracias al Señor porque Él sigue lidiando con nosotros para afinar nuestra visión espiritual. ¿Y saben cómo lo hace? Proveyéndonos conocimiento a través de la lectura de la palabra, a través de la predicación en la iglesia, a través de otros hermanos, a través de buenos libros, y luego nos coloca en situaciones de prueba en las que tenemos que aplicar el conocimiento aprendido. Las pruebas de la vida son el examen práctico. Y lo bueno, aunque algunos tal vez dirán que eso no es tan bueno, pero lo bueno es que el Señor no se cansa en su trabajo oftalmológico. Él seguirá afinando nuestra visión, afinando nuestra visión, afinando nuestra visión hasta que lleguemos a su presencia. Así que mira, mi hermano, si tú puedes identificar en tu vida que te falta mucho por entender, anímate. Anímate, porque eso quiere decir que tienes visión. O como dice Paul Tripp, eso quiere decir que la gracia te alcanzó. La gracia te alcanzó. La gracia te ha visitado. Y ahora tienes algo de visión. Ahora, si tú eres incapaz de ver tu necesidad de un Salvador, si tú eres incapaz de percibir tu necesidad de ver más claramente, mi amigo, yo te tengo una mala noticia y una buena noticia. La mala es que estás ciego. Tú estás ciego. Estás tan ciego que ni siquiera te das cuenta de que estás ciego. Estás tan ciego que tú no puedes ver que no puedes ver.
Tú crees que ves, pero no ves. Esa es la mala noticia. La buena es que Dios te trajo hoy aquí para que escuches ese diagnóstico. Dios te trajo aquí para que tú sepas cuál es el estado de tu alma. Dios te trajo aquí en esta mañana. Dios te trajo, mi amigo. Yo no sé quién te invitó. Dios te trajo aquí para que veas la necesidad que tienes de visión, para que veas la necesidad que tú tienes de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas al Salvador. Dice el Señor en Juan capítulo 8 versículo 12: yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Mi amigo, ¿por qué andar a tientas y a oscuras cuando la luz de este mundo te está ofreciendo en esta mañana abrirte los ojos del entendimiento en este mismo instante, gratuitamente por gracia, por medio de la fe? ¿Por qué andar a tientas y a oscuras? Por eso yo decía que este es un milagro esperanzador, porque nos muestra el poder de Cristo para restaurar la visión que el hombre ha perdido por causa del pecado. Mi amigo, Cristo puede darte visión aquí y ahora. Si confías enteramente en Él, si miras hacia Él como tu única esperanza de salvación.